Ok, ¿sabes? Con esta Bien, sí. Bien, entonces, buenos días a todos y todas. Entonces damos oficialmente comienzo a nuestro seminario de hoy, que va a estar a cargo del ingeniero Claudio Damiani. Claudio es ingeniero electricista por la Universidad de Buenos Aires. También ha realizado estudios de maestría en política de economía, energía y ambiente. Tiene una experiencia de 30 años en energías, en temas vinculados con energías. Y en los últimos 10 años se ha dedicado a movilidad sostenible, entre otros temas. En la actualidad es investigador, docente del Instituto de Transporte. Bueno, tenemos el gusto de que haya aceptado dar una charla en el ciclo de charlas de 3IA, para que, bueno, vayamos conociendo poco a poco lo que se hace en nuestros institutos asociados. Así que, bueno, muchísimas gracias, Claudio. El tiempo es todo tuyo, ya cuando quieras comenzar con tu presentación. Muy bien, solamente me queda pedir una cosita más y les pedir a todos los colegas que por favor apaguen micrófonos y cámaras, así mejoramos el ancho de banda y dejamos solamente la cámara de Claudio prendida. Ahora sí, Claudio, todo tuyo. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todas las personas conectadas. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad en la que vamos a poder reflexionar sobre electromovilidad, un tema de bastante actualidad, muy comentado en la última COP y con un futuro posible proyecto de ley entrando a nuestro sistema legislativo. Así que es una excelente oportunidad, de acuerdo a la sintonía que han elegido los organizadores, para conversar un poco sobre este tema. Mi intención hoy es conversar sobre electromovilidad, pero hacerlo bajo un concepto de marketing estratégico. Aprendí que la gente que hace marketing estratégico de un determinado producto estudia muy bien a sus competidores y ahí entonces empieza a entender las fortalezas y debilidades del producto que ellos están promocionando. Así que con ese eje vamos a tratar de ver que la electromovilidad es una herramienta fuerte, posible, de descarbonización, bastante poderosa, pero hay que ayudarla y no está sola. Tiene competidores que van a estar allí pujando por recursos, por impulsos, por energía para llevarlas adelante, y por eso es la charla de hoy sobre cómo minimizar el costo de abatimiento de esta tecnología. Cómo hacer para que la electromovilidad sea realmente una herramienta concisa, concreta, de reducción de emisiones de CO2 a un buen costo. Voy a compartir con ustedes unos slides. Necesitaría confirmación de que se está viendo bien, por favor. Sí, Claudio, se está viendo bien. Gracias, Roberto. Bueno, entonces, esto no puede empezar de otra manera que recordando cómo es el esquema de emisiones de CO2 en la Argentina, que mirando comparativamente el sector rojo nos explica que, claro, el sector de transporte es el mayor responsable. Y por eso se habla tanto de movilidad sostenible en la Argentina y estamos viendo cómo atacarlo. También en este gráfico vemos en una primera mirada cómo el sector de generación de electricidad también es un poderoso emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, acá aparece la primera duda de que si retiramos unidades de energías quemadas en este sector y se las pedimos a este, posiblemente estemos haciendo un trade-off entre uno y otro y no estemos logrando una descarbonización fuerte, profunda. Así que por eso empezamos a entender por qué al sector de generación eléctrica se le están pidiendo renovables, más renovables, para poder absorber estas nuevas demandas que antes no eran eléctricas, pero ahora se transforman en eléctricas, como el transporte, pero también la climatización. ¿Cómo hacemos para recargar este sector amarillo sin que aumenten las emisiones? El transporte, como vamos a ver, puede ser un excelente compañero de las renovables en el sector eléctrico. Dentro del transporte, dentro del sector rojo, en la Argentina el transporte por carretera es el gran responsable de la mayor parte del volumen de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso vamos a estar hablando aquí de transporte por carretera, transporte con ruedas.
Así que empezamos a entender por qué estamos hablando todos de movilidad sostenible. Yo simplemente quería recordar que la definición de movilidad sostenible que usa las Naciones Unidas es esta, la de proveer accesibilidad sin que decline en el tiempo. Y cuando miramos cómo está compuesta la accesibilidad, vemos los primeros competidores de la movilidad eléctrica. La accesibilidad se puede lograr con estas tres grandes patas. La conectividad representa todo lo que estamos haciendo en los últimos meses, afectados por la pandemia, como el teletrabajo, la teleeducación, este mismo encuentro virtual que estamos teniendo hoy nosotros, que ha evitado el traslado de cada uno de nosotros hasta un único sector, un único lugar donde hubiéramos tenido una reunión presencial. Esto aporta mucho a reducir las demandas de la movilidad y hay empresas que se dedican a este tema de unir personas a través de los medios digitales, inclusive vía colocación de satélites y conexión allí en lugares donde no hay redes ni cobertura de tipo de telefonía celular. Así que vemos cómo la movilidad ya tiene un primer competidor aquí, de forma de poder entender por qué se dice que el mejor viaje es aquel que no se hace. Acá tenemos la palabra proximidad, que representa algo así como los esfuerzos de diseño urbanístico, lo que es lograr que con un buen diseño de la trama urbana, básicamente porque hacia allí, hacia las ciudades, está yendo toda la humanidad, está creciendo la población urbana a tasas muy altas, que un buen diseño permita que las personas se muevan en distancias cortas. Se habla de un máximo de 15 minutos, entendido ya sea a pie o en bicicleta, algún tipo de movilidad no motorizada. Y lo que nos queda al final, después de haber hecho los esfuerzos de estos dos conceptos, es finalmente movernos. Así que nosotros vamos a estar hablando de movilidad. Dentro de movilidad vamos a hablar de movilidad eléctrica, pero acá claramente se ve que nuestro producto tiene competidores. Hablando entonces de movilidad en carretera, la primera pregunta que se hacen los responsables de minimizar emisiones de gases de efecto invernadero es si me quedo quieto, ¿qué pasa? Yo veo que hay precios descendentes. Los productos que hacen a la movilidad eléctrica están descendiendo de precio y mejorando en calidades. El mercado se está ocupando de ofrecer mejores productos. La velocidad que están teniendo estos descensos de precios y la posibilidad de acceder a un vehículo eléctrico. ¿Alcanza? Bueno, la gente de COP, toda la gente que se reúne nos dice que no alcanza. Nos cuentan de todas las formas posibles que, aún implementando todas las tecnologías y modalidades que estamos viendo en seminarios y en propuestas, no alcanzaría para llegar a las metas de 1,5 grados, por ejemplo, que se pretenden. Así que acá, al igual que pasó antes, con la generación distribuida, cuando aparecieron paneles solares de buen precio y bajando, paneles con buen precio y descendiendo, no alcanzó y tuvimos nuestra ley de generación distribuida nacional en la Argentina, al igual que en cualquier otro país de la región y del mundo. Eso está pasando ahora, desfasado unos 4 o 5 años respecto de los paneles solares, con la aparición de baterías o pilas de muy buen precio y bajando también. Así que el fenómeno de la aparición de pilas, celdas o baterías de buen precio es el que está moviendo muy fuerte este tema de la electromovilidad. Así que, como no alcanza con los tiempos de mercado, aparecen políticas públicas para acelerar estos procesos. Y entonces vemos tanto medidas de política pública nacional, básicamente sobre lo que se le pide a las naciones, que es reducir CO2, con metas de cualquier tipo, porcentuales o absolutas, y entonces aparecen un montón de posibles medidas de reducción de CO2. Y la autoridad, si tuviese un presupuesto acotado para financiar esfuerzos, usaría algo así como una serie de carpetas en un portafolio a las que ordenaría en función de su costo de abatimiento. El más elegible, el mejor, sería aquella tecnología de menor costo de abatimiento para que, obviamente, en el ámbito de una buena administración pública, se usase el dinero disponible para abatir la mayor cantidad de toneladas de CO2.
Así que este portafolio que contiene varias tecnologías, tendría la carpeta que se llama movilidad eléctrica, pero cerca de la movilidad eléctrica, en el entorno del costo de abatimiento de la movilidad eléctrica en la Argentina, también habría otras medidas. Por ejemplo, en el transporte aparecería una medida que se llama implementación de aditamientos aerodinámicos en el transporte de cargas. Esos deflectores que vemos que se colocan en los camiones para mejorar su forma aerodinámica, tienen un costo de abatimiento parecido al de la movilidad eléctrica. Y fuera del sector, en muchos lugares, las inversiones en aislación de viviendas también tienen un costo de abatimiento próximo al de la movilidad eléctrica. Así que quienes estamos trabajando en torno de este tema, movilidad eléctrica, estamos haciendo muchos esfuerzos, que es lo que vamos a ver ahora, para tratar de minimizar este costo de abatimiento y mantener siempre a la movilidad eléctrica en la punta de menores costos de abatimiento de la serie de carpetas que va a tener un decisor público en su portafolio. También vamos a ver políticas subnacionales de tipo provinciales o municipales, ellos más preocupados por la calidad de aire local, ya que son generalmente quienes tienen que monetizar o proveer los fondos para los sistemas de salud. Estos sistemas ven aumentada su asistencia de personas afectadas por principalmente vías respiratorias cuando la calidad de aire local es mala. Y por eso ellos tendrían mucho interés también en mejorar aire local. Así que haciendo una especie de boletín de políticas públicas nacionales y concentrándonos en la región latinoamericana, esto es una especie de boletín de una foto tomada en algún momento que muestra cómo los diferentes países van a diferentes velocidades. Hay diferentes esfuerzos para obtener estas reducciones de CO2 desde el transporte. También vemos a las ciudades, a las grandes ciudades de América Latina, trabajando en varios objetivos de desarrollo sostenible, pero fíjense que el transporte es el único que es un eje común para todas, todos trabajando en movilidad sostenible también por las cuestiones que hemos comentado recién. Así que, como resultado de estas acciones, y concentrándonos solamente en la Argentina, que viene un poco demorada en términos de introducción de vehículos eléctricos en su jurisdicción, sobre unas ventas típicas de estos últimos 2 años afectados por la pandemia de entre 350 y 400.000 vehículos por año patentados, las ventas de vehículos eléctricos, como vemos acá, son muy chiquitas, del orden de un poco menos de 4.000 vehículos en los años 19 y 20, pero el dato de color aquí es que de estos vehículos, los que sí dependen de la red eléctrica, aquellos que solo funcionan con baterías, que no son híbridos, son solamente estos de aquí, son solamente estos modelos, que sumados representan solamente 100 vehículos rodando a fines del 2020 y que son los que pondrían, a la red eléctrica, al sistema eléctrico argentino, a tomar la posta de lo que era el combustible líquido. Así que, como vemos, la realidad en Argentina hoy es de muy poca cantidad de vehículos eléctricos introducidos, lo que nos deja en un momento muy oportuno para desarrollar todas las medidas regulatorias, normativas, todo lo que queramos hacer desde el primer día en que la movilidad eléctrica empiece a funcionar fuerte en la Argentina y sea efectivamente, como decíamos, una herramienta de descarbonización potente. Así que ahora vamos a recorrer una breve historia del automóvil eléctrico para entender dónde estamos parados ahora. Esto es una maqueta muy antigua de 1830 aproximadamente, en donde cuando se descubrieron los primeros protomotores eléctricos, ya a alguien se le ocurrió montarlo en una plataforma para traccionarla. Así que se dan cuenta que el motor eléctrico, la movilidad eléctrica es casi innata de las primeras ideas sobre el tema. Y esto se puso en práctica muy, muy temprano. Por ejemplo, en 1899 un vehículo eléctrico batía el récord mundial de velocidad y ya, la verdad yo no lo sabía, que antes de 1900 se circulaba a más de 100 kilómetros por hora.
Estos automóviles se vendieron en cantidades muy importantes para lo que era en esa época y se vendían por catálogo a partir de 1896. Hubo un interregno entre el año 1915-20 y nuestra época, hasta que aparecieron, como decíamos, las verdaderas pilas o celdas de bajo costo y de muy buena performance. Entonces, por allá por los años 2008, más o menos, hace unos 14 años, muchas automotrices empezaron a explorar este concepto, utilizando vehículos de una generación que tenían motor a combustión y todo su compartimiento reservado para ello, con compartimientos de este tipo con forma de T, colocados debajo en el piso de los vehículos, donde la parte superior de la T formaba parte de la parte de abajo del asiento trasero. Y esto estaba en la parte de lo que se llama túnel de transmisión, en el centro del vehículo. Este tipo de baterías permitió pensar en que iban a poder ser extraídas del auto y cargadas fuera del auto, porque eran baterías con una autonomía bastante pobre. Y eso, a los que trabajábamos en el sector eléctrico, nos dejó un poco tranquilos durante unos años, porque pensamos que las baterías se iban a poder intercambiar como hacíamos con nuestras cámaras de foto, con nuestras laptops de aquella época, que siempre teníamos 2 baterías. Y entonces el proyecto se puso en marcha, funcionó, era una casita de este tipo donde se cargaba un conjunto de baterías, siempre de acuerdo con la red, respetando los lineamientos del operador de la red, una carga a una potencia muy importante porque había muchas baterías en carga, y un sistema subterráneo que automáticamente extraía la batería descargada y colocaba una nueva y facturaba a los que hubieran tenido el buen tino de diseñar el piso de sus vehículos con un formato estándar que aceptaba estas baterías. Sin embargo, esto no funcionó. Y esta es una fotografía de hace un tiempo de la misma instalación completamente abandonada. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema eléctrico, el recambio de baterías es muy tentador. De hecho, se está viendo un resurgimiento de este sistema a través de estaciones de recambio de baterías ya un poco más sencillas que la que vimos antes. No son subterráneas, hacen el cambio de baterías en una plataforma de este tipo y se colocan en estaciones en playas de estacionamiento. Siempre con la idea de cargar estas baterías en los mejores momentos, como vamos a ver ahora, y de forma de hacer todo prolijamente desde el punto de vista de la red eléctrica de distribución que rodea a estas estaciones, de que el sistema de generación esté en ese momento apto para abastecerlas, y de forma que la energía cargada a bordo del vehículo sea la más limpia posible. Así que el sistema battery swapping en inglés o intercambio de baterías sigue estando vigente. Cuando las baterías son pequeñas, como en el caso de las motos, parece que puede tener alguna idea. Y yo quería dejarles acá esta idea porque, aunque estaba en franca decadencia, creo que es una de las formas que nos permitiría cargar a bordo de los vehículos la mejor energía del punto de vista del costo de abatimiento. La más barata y la más limpia, como forma de minimizar ese cociente que veíamos hace unos minutos. Sin embargo, como las baterías de litio deben ser gerenciadas térmicamente, estas nuevas baterías son una maravilla, pero son una maravilla a 25 grados centígrados. Entonces, ya bajar y subir una batería con conectores y racores de este tipo, o peor aún, aquellas enfriadas o calentadas con líquidos, hizo que de esta generación de vehículos se pasase a una generación ya más moderna, que es de este tipo, en donde la batería forma parte estructural del vehículo y ahora sí debe ser cargada allí donde el vehículo esté. Lo que puso de nuevo a los sistemas eléctricos en jaque, pensando en la popularización de este tipo de vehículos, que iban a ser una carga muy importante, de muchos kilowatts de potencia, pero ahora sin saber a dónde estaba. Aquel paradigma de saber que uno abastecía a un inmueble cambiaba y uno ahora estaba abasteciendo a una poderosa demanda, pero móvil, mueble, que iba a estar todo el tiempo cambiando de lugar, no solamente cargándose en su vivienda, sino en otros lugares. Este mismo concepto constructivo se usa también en vehículos pesados,
Esto es un chasis que podría ser de un vehículo de carga o de un bus de pasajeros. Y justamente hablando de este tema de los pesados, quería contarles que el bus, que el colectivo, es el vehículo que mejor costo de abatimiento presenta. Es el vehículo que es compartido, lleva muchas personas mientras va gastando energía eléctrica y tiene la gran ventaja que este sí se recarga siempre en el mismo lugar. Se recarga siempre en su terminal y se parece mucho al principio de la batería intercambiable. Yo tengo una demanda enorme, grandísima eléctrica, pero que no se mueve. Este bus se va a estar cargando generalmente por la noche en un mismo lugar, o a lo mejor a mediodía, en algún lugar, en una terminal, pero ya sé dónde está, sé cómo puedo hacerlo, son muchos vehículos cargándose al mismo tiempo, puedo gerenciar su carga conjunta y entonces es el vehículo que mejor costo de abatimiento está presentando dentro de la movilidad eléctrica. Y además tiene externalidades positivas, porque está generando expectativa en Latinoamérica de que este vehículo puede tener una componente de constructiva local importante, por ejemplo, desde el punto de vista de la carrocería, desde el punto de vista de algunos componentes eléctricos, y entonces termina siendo uno de los mejores combos que se están viendo en la región respecto de lo que es movilidad eléctrica. En el otro extremo, existen los vehículos ultralivianos eléctricos para hacer logística de última milla. Estos también tienen una gran virtud. Como tienen un motor pequeño y consumen muy poca energía, tienen una batería pequeña que se recarga a muy baja potencia, muy parecido a cualquier otro electrodoméstico que se conecta en un tomacorrientes domiciliario o doméstico. Así que este también reúne muchas de las características muy importantes desde el punto de vista del costo de abatimiento y además tiene la misma externalidad positiva. Tiene la chance de ser construido en talleres metalmecánicos relativamente pequeños en forma local, lo que haría que en lugar de ser importado como los vehículos livianos que usamos nosotros para nuestros desplazamientos, sea construido localmente. Entonces, ahora sí, entrando en vehículos livianos, vamos a ver qué se está haciendo para cuidar a la electromovilidad. Básicamente lo que se hace es tratar entonces de reducir costos para minimizar el numerador del costo de abatimiento y aumentar renovables, hacer lo más limpia posible la energía que va a ser cargada, de forma de que aumente el denominador. Hoy vamos a hablar de 3 de los principales puntos sobre los que se acciona para lograr esto. Hay muchos más, pero creo que son los más importantes. Vamos a ver cómo se gestiona la demanda que significa cargar baterías. Vamos a ver cómo se conecta en forma plena un vehículo a la red, que esta sigla viene del inglés vehículo conectado a la red, vehicle to grid. Y entonces vamos a ver por último cómo hacemos para tratar de asegurarnos que la energía que se puso a bordo del vehículo haya sido lo más limpia posible, de forma de haber abatido la mayor cantidad posible de dióxido de carbono. Vamos a empezar con el concepto que vamos a llamar interoperabilidad. La interoperabilidad, como su palabra indica, es la habilidad de algún dispositivo de operar con otro conjunto sin ningún inconveniente, como hacemos con nuestras tarjetas de cajeros automáticos en diferentes redes de cajeros, como nuestros teléfonos celulares se conectan haciendo roaming con cualquier red actualmente en el mundo en forma automática. La intención es que cualquier infraestructura de recarga de vehículos eléctricos logre cargar cualquier vehículo eléctrico. Interoperabilidad total entre vehículos eléctricos y cargadores. Aquí, como me gusta la historia, puse un cargador doméstico, un cargador en un garage. Esto es del año más o menos de la década de 1910, en donde el dueño de este garage tiene un vehículo eléctrico, esto es en las afueras de Nueva York, y esta persona solía viajar a Estados Unidos, al centro, a Manhattan, a New York, de forma que sabía que la autonomía del vehículo no alcanzaba para volver. Así que dependía de los cargadores que había en vía pública instalados en gran cantidad, como se ve en este mapa, en Manhattan por los años 10. Claro, él se preguntaba,
enchufe, este conector que tengo acá, será igual, ¿no?, que el que está puesto en la vía pública, porque en un vehículo eléctrico quedarse sin energía eléctrica es un poco más serio que lo que pasa con un vehículo de combustible líquido al que uno le puede acercar algún tipo de bidón y de emergencia y llegar a donde está buscando. Entonces ya en esa época, 1913, aparece la primera norma de estandarización de conectores. Y bueno, han pasado 100 años, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Estamos tratando de que los conectores sean interoperables y que cualquier cargador sirva para cualquier vehículo. Sin embargo, el concepto de interoperabilidad se ha sofisticado bastante, porque claro, en la era de la digitalización se imaginan que el concepto es un poco más complejo. Así que les quería mostrar acá nada más que hoy a la interoperabilidad, que es algo susceptible de ser normado, es algo deseable en nuestro país, que los vehículos que se importen o se fabriquen tengan algún tipo de norma que asegure que los cargadores importados o fabricados en el país sean compatibles. Tiene 5 aspectos. El primero es el físico, el hardware, la capa de componente. Aquí entra el conector. Es claro que el conector debiera ser capaz de enchufarse en el vehículo. No que tengamos que vivir una etapa como la que vivimos para cargar nuestros celulares hasta que después de muchos años de tener que solamente poder cargar nuestro celular con el propietario, con el cargador propietario, recién ahora estamos pudiendo usar cualquier cargador para cualquier teléfono celular. Viene una capa de comunicación en donde el vehículo se comunica con el cargador y se comunica con cualquier tercero. Entonces hay unos protocolos de comunicación para que cualquier cargador se entienda con cualquier auto o con cualquier otro dispositivo. Hay una capa de información estandarizada. Una vez que lograron la comunicación, empiezan a salir datos, pero hay que establecer en forma clara qué formato van a tener esos paquetes de datos para que todos estén comunicados, cargadores, vehículos, operadores de sistemas de red, operadores de sistemas de generación. Finalmente, una capa de función y una capa de negocio. La capa de función es la que va a permitir operar sobre el cargador en forma remota, que se interrumpa la carga, por ejemplo, si hay un problema en el sistema. Y la capa de negocio es el que va a permitir cobrar esa carga una vez que se desenchufa el vehículo del cargador. Esto se llama plug and play en otros sectores y en idioma inglés, pero la idea es que vos conectes el cargador en tu auto, lo enchufes, y que cuando te indique que ya está tu carga terminada, al desenchufar se cierre también la operación comercial. Así que eso necesita estas 5 capas y en varios países, de eso se trata esta presentación, se está trabajando en normar este tipo de aspectos de detalle para que todos los vehículos y todos los cargadores y todo lo que va a actuar sobre ellos sea interoperable. Se dan cuenta que esto es muy importante porque cuando se haga el primer despliegue de cargadores, este va a ser casi con seguridad una red de infraestructura pública hecha con fondos públicos o con ayudas públicas. Van a haber poquitos cargadores, pero van a haber todavía menos vehículos. Entonces, esos cargadores van a tener un tiempo de utilización muy bajo, difícilmente sean rentables, y entonces, para estar seguros de que todos los vehículos van a poder aprovechar esos cargadores, debiéramos tener lista, lo antes posible, algún tipo de previsión normativa sobre interoperabilidad. De esa forma, entonces, vamos a poder, como funcionarios públicos, erogar el dinero necesario para hacer esta red, sabiendo que estamos minimizando el costo de la movilidad eléctrica, porque ese cargador va a ser realmente utilizado por todos los vehículos y el tiempo de utilización que vaya teniendo mientras madura el mercado de vehículos sea maximizado. Una vez que se alcance el punto crítico en donde el parque automotor ya presiona bastante sobre los cargadores, aparecerán las soluciones privadas. Pero estamos hablando de la época que viene ahora, que es desplegar los primeros cargadores. ¿Algún comentario o duda en este punto? ¿Puedo seguir? Bien. Sí, por el momento no hay preguntas o consultas. Bien. Entonces ahora vamos a entrar en gestión de demanda. ¿Cómo se gestiona demanda sobre la carga eléctrica?
Aquí en color verde está graficada cómo es la demanda típica de un sistema eléctrico en casi todos los países. En la madrugada tiene un mínimo muy pronunciado, a medida que empezamos las actividades alcanza un pico típicamente al mediodía, después a media tarde tiene un pequeño descenso y cuando volvemos a nuestras casas, de acuerdo a nuestros ritmos de vida circadianos, acompañando el movimiento del sol, nosotros empezamos a demandar energía eléctrica en nuestras casas. Este es un sistema típico. La zona sombreada azul está tratando de graficar lo que es la demanda de vehículos eléctricos si no se hace nada. Nosotros llegaríamos a nuestras casas y conectaríamos los vehículos eléctricos a cargar a la hora de llegada, lo que generaría un pico mucho más alto que el actual, que el máximo actual, que obligaría a reforzar todas las instalaciones eléctricas vinculadas con este fenómeno. Inclusive, este pedacito de la curva que se ha dibujado plano ejemplifica que acá no alcanzó el sistema, quizás no alcanzó el sistema de generación o no alcanzó la red eléctrica de distribución y transporte, pero aquí hay gente que se quedó sin energía eléctrica por culpa de la movilidad eléctrica, cosa que sería muy mala para la aceptación social de los vehículos eléctricos. Entonces, la primera medida muy rudimentaria que se propone es cargar de noche. De algún tipo, una tarifa, por ejemplo, que económicamente incentive a que los usuarios carguen de noche o consuman de noche, ya sea con su vehículo eléctrico o cualquier otro electrodoméstico, tendría la ventaja de distribuir más energía sin agrandar la red que está dimensionada para este pico máximo. Esto se logra con diferentes esquemas tarifarios y necesita de inversiones o en los medidores o en algún tipo de aplicación o algo similar para poder medir que los usuarios hagan lo que se pretende. Así que acá tenemos la primera medida que requiere de las distribuidoras eléctricas cambios en los cuadros tarifarios y en los sistemas de medición. Pero alguien dice, si cargamos de noche no vamos a poder cargar solar. Entonces, ¿por qué no hacemos algún tipo de dispositivo que nos permita cargar, como se ve en la curva amarilla, de acuerdo al aporte solar? Si estamos cargando de noche nos lo perdemos y entonces, ¿por qué no usamos la carga de vehículos eléctricos, que es la curva verde, de forma de acompañar la introducción de energía solar? Entonces, acá vemos que los autos eléctricos bajo esta propuesta se cargan de noche, pero empiezan a bajar su demanda cuando empieza a subir la demanda de la sociedad, la que había antes de la existencia de autos eléctricos, para suavizar la curva de ascenso de la demanda que se produce cuando nos empezamos a levantar. La solar toma esa posta y antes de que el sol caiga, empezamos a bajar la demanda de carga de autos eléctricos para que esto contribuya a que la subida de generación que hace falta, generalmente con fuentes térmicas o hidráulicas, sea menor, sea más suave. Entonces el auto se retira antes mientras suben las curvas de demanda del resto de los consumos eléctricos. Bien, ¿cómo un ejemplo para lograr esto, para poder lograr esto, carga durante el día? Un plan que Estados Unidos puso para fomentar cargadores en estacionamientos corporativos, universidades, hospitales, edificios de oficinas. Y de esta forma se puede aprovechar la parte de la recarga diurna. Inclusive, este sistema plantea que los automóviles cargados de esta forma puedan viajar a sus casas y con la energía cargada en sus baterías puedan apoyar la reducción del pico de la noche, mientras el vehículo alimenta la casa del empleado, por ejemplo, de la empresa. Otro ejemplo de gestión de demanda es aprovechar que los vehículos eléctricos, aunque tienen una potencia de carga nominal, al cabo de poco tiempo no pueden tomar esa potencia máxima y la curva de potencia de carga de la batería empieza a bajar. Yo he tomado este ejemplo que es bastante marcada esta característica, aunque otros no sean tanto, pero aprovechando esto, se suele usar para que cuando se cargan muchos vehículos, por ejemplo, como vimos los colectivos, o una flota de distribución de mercaderías, se vaya alternando la carga de un vehículo y otro, aprovechando el momento en que los vehículos toman menos potencia. Este es un ejemplo que ilustra esa característica. Aquí esto está también hecho
con 2 cargadores, pero imagínense la potencialidad que tiene esto cuando hay, por ejemplo, 30, 40 o 100 cargadores, de forma de que la potencia que se toma desde afuera permanece minimizada, con lo cual estamos haciendo que la distribuidora incurra en la menor cantidad de costos posibles o la persona que instaló los cargadores también tenga que reforzar la red lo menor posible. Hay un eslabón que es la batería colocada en el lugar de los cargadores que acentúa todavía más esto. Es una batería que permite ser descargada mientras carga vehículos en la hora pico. Así que esto sería un paso más. Y el colmo de esto es la carga directamente con una batería. Esto es casi como el eslabón perdido entre el battery swapping, la batería intercambiable que se carga tranquilamente en las mejores condiciones, y la carga normal. Acá vemos un vehículo que tiene 2 megawatt-hora cargados a bordo y se usa para cargar varios vehículos a la vez. Este pack de baterías seguramente pudo ser cargado en las mejores condiciones de precio y de contenido de CO2 en la energía. Este punto de gestión de demanda tiene su máxima expresión representado en este gráfico. Cualquier consumo de una vivienda o de una empresa que pueda ser desplazado en algún momento de forma de ayudar a la red de distribución o al sistema de generación es remunerado, tiene premio. Entonces, se está trabajando mucho, no solamente en los cargadores de baterías de autos eléctricos, sino en muchos electrodomésticos, como por ejemplo los termotanques eléctricos, la climatización eléctrica, de forma de poder interrumpir eso cuando hace falta, con una remuneración al fin de un cierto periodo. Así que, con todo esto que acabo de comentarles, estados que favorecen mucho la movilidad eléctrica como California, el estado de California, han gastado algún dinero y han modelado cómo sería la curva de demanda de la movilidad eléctrica en todas sus formas de carga, la residencial, la comercial, en el trabajo, en una estación de servicio. Todo eso lo han modelado y si no hay ninguna señal para que la gente haga algo, esta sería la curva de carga que tendría la demanda eléctrica en California de los autos eléctricos. Esta información se le da a las empresas eléctricas del Estado y les dicen, simulen con ella qué tipo de cambios en los cuadros tarifarios o en los equipos de medición ustedes harían para minimizar el impacto en las inversiones necesarias en las redes. Así que de esta forma se está tratando de cerrar el círculo para minimizar el costo de la electromovilidad y eventualmente maximizar el contenido verde de la energía cargada. Afortunadamente pudimos hacer un estudio similar para las redes en Buenos Aires y se ve claramente que, por ejemplo, en este punto, usando una simple tarifa nocturna, la reducción en las inversiones necesarias baja a la mitad. Con un poquito más de sofisticación, se podría hacer que las primeras etapas de introducción de vehículos eléctricos prácticamente no requiriesen inversiones adicionales. El tema no es menor, porque aquí les he puesto la carátula de un reclamo hecho por usuarios en el estado de California que se negaban a que la empresa eléctrica gastase dinero, ni un dólar, en el despliegue de cargadores eléctricos o de refuerzos de red. Esto fue en el 2015 y fue exitosa en parar un plan de inversiones en la compañía PG&E. Y acá está el contraejemplo. En el estado de Massachusetts se hizo un buen programa de almacenamiento de energía y de vehículos eléctricos que fue presentado a la sociedad, fue adecuado a las inquietudes de la sociedad, de la gente, de los clientes de las empresas, y fue aprobado y funcionó muy, pero muy bien. Vamos a hablar entonces de la conexión plena del vehículo. Hemos hablado de algo de interrumpir la carga de los vehículos. Pero desde que existe la generación distribuida y los paneles solares inyectan energía en la red de la distribuidora, los vehículos eléctricos también podrían hacerlo. Así que ahora no solamente estamos hablando de interrumpir la carga cuando hace falta, sino de apoyar a la red.
la batería del vehículo, así como podía alimentar la vivienda de un empleado, ahora puede inyectar energía a la red y apoyar a un sistema eléctrico cuando está en problemas, obviamente con algún tipo de remuneración. La duda de cómo implementar esto pasa por saber si esto lo va a hacer el medidor, por ejemplo, el medidor de una distribuidora, que ahora va a tener algo así como un router que va a estar conectado por Wi-Fi con todos los elementos interrumpibles o capaces de inyectar energía, como puede ser el panel solar o el vehículo, y entonces queda en manos de la distribuidora eléctrica, o si va a ser directamente el automóvil el que haga y tome estas decisiones. Alguien que agrega muchos automóviles y le ofrece a un distribuidor o a un sistema de generación como a Camesa el apoyo a la red. O si directamente un tercero que no tiene nada que ver ni con los cargadores, ni con los vehículos, ni con la distribución de energía eléctrica, algo así como un Uber o un Airbnb, con una aplicación de celular y sin poseer ningún activo involucrado en el negocio, agrega automóviles y ofrece el efecto agregado conjunto de todos esos automóviles al distribuidor o al sistema de generación. Así que para entender esto, hay alrededor de 60 programas piloto en este momento en el mundo para entender qué de esto funciona, qué no, cómo se monetiza, cuánto significa en dinero y cuál es la mejor forma de implementarlo. Estos no solamente buscan monetizar y buscan dinero, sino que también tienen las habilidades para trazar y auditar las cargas de forma de saber cuál fue el contenido de CO2 que fue a parar sobre los vehículos. Entonces, por eso no es casualidad que casi todas las empresas que están trabajando fuerte en vehículos eléctricos tengan su división energética. Casi todas tienen su propia división de energía o han creado una con otro nombre o se han asociado a un grupo energético poderoso de forma de poder entender mejor cuál es este negocio. Es impactante saber que bajo estos modelos de negocio existe, por ejemplo, este es uno de los modelos de B2G en el Reino Unido, en donde el propietario de esta flota toma el compromiso de que todos sus vehículos estén estacionados en la terminal de carga, por ejemplo, a partir de las 19 horas, y que van a ser retirados no antes de las 6:30 de la mañana, y simplemente con ese compromiso, la recarga de los vehículos es gratis. Se imaginan que hay entonces un dinero que puede ser importante puesto en juego en estos modelos de negocio. Para cerrar entonces, les recuerdo algunos de los sistemas que están siendo utilizados para trazar cuál es el contenido de CO2 de la energía que fue a parar a un vehículo eléctrico. Bueno, casi todos usamos un promedio de la intensidad de carbono que va a parar, y si hay dos tipos de centrales, pues tomaremos el promedio. En este caso, este ejemplo ilustra un tercio de energía eólica limpia, 67% de carbón. Entonces, hay quien plantea garantizar cuál es el origen de la energía que tomamos y tomarla bajo un contrato, por ejemplo, solo la energía limpia. Un propietario de una flota podría firmar un contrato y bajar la huella de carbono de sus productos, firmando un contrato que garantiza que la energía que le ponen sus vehículos es 100% de origen limpio. Pero estos contratos de garantía están siendo muy criticados porque es algo así como pagar y contaminar y están siendo tratados de mejorar. Están francamente en un proceso de mejora para trazar básicamente este promedio, no en periodos largos, sino hacerlos más instantáneos. Como este ejemplo que les pongo acá sobre el país El Salvador, en donde con una aplicación y las previsiones correspondientes sobre el sistema de generación en el lugar donde va a ser cargado el vehículo, se dispone de buena información sobre el origen de la energía. Acá empezamos otra vez a entender por qué la interoperabilidad de los datos es tan importante, todo en tiempo real. Entonces podemos saber cuál es el contenido de CO2 de la recarga que se terminó en un vehículo. Esto queda guardado, trazado, se puede resumir en un informe mensual. Si fue exitoso, se puede usar para bajar huella de carbono. Y finalmente podemos programar la recarga
de forma de hacerla en el periodo previsto, por ejemplo, dentro del mismo día o del día siguiente, de menor contenido de CO2 en ese momento en el sistema. Bien, para terminar, este gráfico nos permite entender de las celdas, como hemos hablado acá solamente del aspecto variable, los costos variables de la energía, básicamente de la recarga de la energía, y están saliendo muchos informes acerca de cuál es la verdadera contaminación de un vehículo eléctrico considerando su fabricación. Yo quería compartir con ustedes este gráfico, que es circular, que comienza aquí, acerca de cómo se construye una batería, qué aspectos hay que cuidar de todo esto para que este nuevo invento de las baterías de bajo costo y de buena performance ofrezca su máximo potencial ambiental. Este circuito, este círculo representa la industria de fabricación de baterías. Así que todo empieza acá, comprando los materiales activos que van a parar dentro de la celda. Aquí hay ciertos conflictos con algunos componentes, como el cobalto, al que se lo acusa de ser obtenido en una forma no muy santa, y posiblemente cuál es la huella de carbono de los productos que vienen a parar acá. Acá viene el litio, se lo acusa de consumir agua en lugares donde hay poca, el cobalto se lo acusa de ser extraído con trabajo esclavo hasta infantil. Entonces, una vez cuidada el origen de esto, inclusive su huella de carbono, luego de fabricada la celda, la recomendación es que la primera vida de la celda se haga en el sector de transporte. Es una batería que se requiere que sea liviana, pequeña, con buena densidad energética. Entonces va a entrar al sector eléctrico, se recomienda usar V2G para maximizar todo su potencial, conexión plena con la red, hacer carga inteligente cuando se pueda, como vimos recién, usarla en vehículos construidos a propósito para lo que van a ser utilizados, como vimos en los vehículos ultralivianos, por ejemplo, usarlo en movilidad compartida, como vimos en colectivos o en vans o pequeños buses, y una vez que cumplió el ciclo dentro del sector transporte y está agotada, la batería se extraería del vehículo y se colocaría en packs, en conjuntos de batería de uso estático, de uso en inmuebles, en empresas, en industrias, comercios, bajo la denominación de segunda vida. Entonces, serviría para almacenar energía solar y que se pueda consumir fuera del momento en que está el máximo aporte. Podría ir a parar a almacenamientos que usa la distribuidora eléctrica para reducir inversiones en lugares donde hay picos muy altos. Y una vez que esa batería terminó realmente, quizás dando 2 vueltas aquí, varias vueltas hasta que la batería se considera que ya almacena tan poca energía que no tiene sentido seguir usándola, recién iría a una especie de ciclo de extracción de las celdas o pilas del pack que todavía pueden servir, puede haber un grado de reparación y finalmente iría a lo que se conoce como minería urbana, o sea, al reciclado, principalmente en forma de molienda, de forma de minimizar el residuo que produzca esta industria, que va a ser en volumen difícil de imaginar. Toneladas y toneladas de celdas están saliendo hoy de las fábricas y esto se va a multiplicar por 10 en un tiempo relativamente corto. Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes, quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por tu presentación, que fue muy clara, súper interesante. Nosotros generalmente a esta altura del seminario abrimos micrófonos y eventualmente cámaras para ofrecer un aplauso a nuestro expositor, así que los invito a todos a hacerlo. Claudio, un programa muy interesante. Y ahora sí, el trabajo está abierto a preguntas y comentarios. Y primero había levantado lo que tengo acá en la lista, primero Marta y después Jorge Fernández Niero. Marta, adelante, por favor. Hola, Claudio. Bueno, muy bueno. Te felicito por la presentación, que ha sido muy clara, sobre todo para los que no entendemos nada de todo esto.
Yo tengo algunas preguntas. Primero, respecto al cargador, todos conocemos las dificultades cuando viajamos y cuando no viajamos también, de tener un teléfono iPhone y Android y resulta que no sirven los cargadores y no se pueden intercambiar, o cuando uno va a Inglaterra y resulta que el enchufe es diferente, en cambio va a Australia y el enchufe es igual al nuestro. Bueno, esa es una. La otra pregunta es respecto del precio de estos productos. Obviamente deben ser caros y si estaría en un futuro al alcance de nuestras posibilidades económicas. ¿Y qué opinás vos del uso también de automóviles híbridos, ¿no? O sea que cuando uno llega a un lugar donde no puede cargar, bueno, tenga la posibilidad de usar otra forma de energía para mover su auto. Bueno, no sé si son muchas cosas, pero eso es lo que te quería preguntar. Cualquier cosa te la repito. Bueno, gracias por tu saludo, Marta, y son excelentes preguntas. Tirémonos flores porque son muy, muy, muy buenas preguntas las tuyas. La primera, respecto de la interoperabilidad y de esto de los conectores, inevitablemente genera tensiones. Siempre el conector o cualquier aspecto de este tipo sirvió como reserva comercial regional para que algún tipo de grupo de fabricantes domine regiones del mundo. Entonces, hoy, de acuerdo a lo que vos bien decías, tenemos 4 grandes tipos de conectores, 4 que están peleando porque ellos consideran que si vos comprás vehículos con su tipo de conector, entonces estás, digamos, dándole pie a un cierto grado de hegemonía tecnológica. Así que tenemos un conector de modelo japonés, un conector de modelo chino, un conector europeo y un conector americano, norteamericano. Así que esos 4 son sobre los que nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Está el mundo tratando de entender cómo se pueden ir a 2 de esos. Entonces los cargadores podrían tener doble manguera, para decirlo, un doble conector, con lo cual cubrirías prácticamente el 100% de los vehículos. Pero en los países ya casi todos nuestros vecinos, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, están trabajando en poner esa norma. Es decir, en lo posible vamos a tratar de traer, de importar o de fabricar solo 2 de estos conectores. A lo mejor hoy con esos 2 no cubrís el 100%, cubrís el 95% de los vehículos. Pero bueno, eso es lo que se está tratando de lograr. No es gratis porque cada uno defiende su reserva tecnológica, como nos pasó con las normas de los televisores, para los que tenemos canas. Eso es un poco inevitable y va a llevar tiempo. Pero nosotros debiéramos empezar a estudiarlo, a este tema, y tener por lo menos estudiado cuál sería la mejor opción desde varios puntos de vista. Respecto del precio, tu segundo punto, sí, los vehículos eléctricos hoy son más caros, por eso están apuntando los vehículos livianos, los automóviles como los que usamos nosotros, a los segmentos más altos, de poder adquisitivo más alto, como una novedad, como algo cool, y entonces hay que esperar un poquito para que cuando esto se masifique, posiblemente en 2 o 3 años, empiecen a aparecer vehículos que ya los hay, pero no tan masivos, de un precio muy similar al de los que usan motor de combustión. Mientras aparecen las políticas que desalienten lo otro, ¿no? O que alienten lo limpio. El tema de híbridos, mi opinión personal es que el híbrido está un poco complicado hoy. El híbrido es un vehículo que anda bien en el tránsito pesado urbano, pero, digamos, el híbrido tiene ventajas ambientales, pero que son medidas en forma estándar con ciclos de conducción simulados. Son ciclos de conducción estandarizados que se está empezando a verificar hace un par de años, que no son tales en la vida real. El vehículo conectado, que es el vehículo que tiene un chip
de celular adentro, que viene de fábrica, que es más de 1/3 de todos los vehículos vendidos en el mundo. Quizás nosotros tenemos hoy un vehículo que tiene un chip y no lo sabemos si lo tiene colocado al SIM y está transmitiendo y a quién y qué. Con esa información se está viendo que la gente que tiene vehículos híbridos y los podría cargar desde la red, los híbridos enchufables, por ejemplo, casi nunca usa esta posibilidad. Siempre recargan la batería con energía primaria obtenida del motor de combustión. Y eso no es bueno. Cuando uno realmente saca el resultado de este uso que se verifica en forma real, la contaminación es muchísimo mayor y está en crisis los beneficios que Europa le está dando a los vehículos híbridos, porque se está verificando que el costo de abatimiento es muchísimo mayor a lo proyectado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Ahora Jorge Fernández Nielo y después Sebastián Severino. Hola, Claudio. Muy buena tu charla, felicitaciones, realmente muy linda. Adhiero a lo que dijo Marta antes. Y justo también tengo dos preguntas. Una es, me ganó Marta de mano acerca de la conectividad y cómo están las normas en distintos países. Y la otra pregunta es si en Argentina se está pensando algo como en Noruega, que creo que es uno de los países proporcionalmente con mayor cantidad de autos eléctricos, no con mayor cantidad, porque eso debe ser China, pero en proporción supongo que Noruega debe estar en el top 10, de hacer ciertas ventajas impositivas. Creo que no pagan IVA los coches eléctricos y también tienen facilidades. Me parece que, creo recordar que no pagan estacionamiento en Oslo y pueden circular por vías rápidas, así que los otros mortales no. Aquí en Argentina, ¿tenés idea si se está pensando en estímulos de esa forma? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí, bueno, justamente estábamos hablando que va a estar entrando en el Congreso un proyecto de ley de movilidad sostenible que contiene todas estas cuestiones que vos mencionabas. Efectivamente, Noruega es el país con la mayor penetración, le dicen en la jerga, de vehículos eléctricos como porcentual de los vendidos, tanto como el 70%, 68% de los vehículos que se venden en Noruega son eléctricos, a baterías, no híbridos en general. Nunca ningún híbrido no enchufable. Y eso, entre otras cosas, es porque es un país que tiene su matriz energética eléctrica muy basada en hidroelectricidad, lo que lo hace fantásticamente bueno, como nuestro vecino Paraguay, para adoptar la movilidad eléctrica. Además, ellos producen hidrocarburos, pero han visto que es mucho más rentable exportarlo al hidrocarburo, desde el punto de vista de la balanza comercial y de la actividad, que usarlo al interno. Así que con todas esas ventajas, algún funcionario se sentó, hizo las cuentas que hicimos nosotros un poco acá en forma virtual, y se dio cuenta que valía la pena, por todas las externalidades positivas y por todas las ventajas, valía la pena poner mucho dinero en los incentivos que dieron resultado. Y entonces sí, hay una enorme batería de posibilidades que se pueden usar para alentar el auto eléctrico, pero la complejidad que trae esto es que en países como el nuestro, federales, pertenecen a distintas jurisdicciones. El patentamiento es municipal, pero el impuesto de venta es nacional, el peaje provincial es de la provincia. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo, eso pertenece a otra charla, ¿no? Pero hay que hacer un gran esfuerzo de sincronización, de coordinación interjurisdiccional para atacar esto todo junto. Vamos a empezar con la ley nacional y después cada uno va, como vimos en el otro cuadrito, a su ritmo, y tenés ciudades como la de Buenos Aires, hay en Neuquén, hay en Santa Fe, un montón de normas municipales y también provinciales, avanzando más rápido que la nación. Clarísimo, muchas gracias. Gracias, Claudio. El turno de Sebastián Severino, por favor. Adelante, Sebastián. Claudio, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido muy esclarecedora, muy importante
todos los conceptos que hemos estado escuchando. Ahora te hago una pregunta. Yo lo que veo es que, por ejemplo, en Argentina tenemos un grave problema justamente en la línea de lo que estaban comentando recién con Jorge, de coordinación. ¿En qué sentido? Bueno, dentro de 20 años vamos a dejar de vender autos eléctricos según lo que se propone en la ley de electromovilidad, 2041. La pregunta es, no hay ningún plan. En general los planes han venido de acciones o de organizaciones del sector privado. Por ejemplo, Plan Energético Nacional se desarrolló principalmente afuera de los organismos gubernamentales y se está como que se adoptó este tema, este plan energético. Ahora, la pregunta es, ¿de qué va a depender este paso o esta aceleración a lograr que aparezcan las soluciones de mercado, ese gap, acelerar ese gap? ¿Tenemos que esperar algo del Estado o podemos ir avanzando desde el sector privado para poder acelerarlo y hacerlo más rápido? Porque yo no veo la coordinación o las capacidades del Estado para poder acelerarlo. Te doy un ejemplo. Se puso en algún momento que las naftas iban a tener que tener un corte de biocombustibles. Bueno, nadie le dio mucha bola hasta que el año que había que aplicarlo salieron todos a comprar algún material para algún elemento para poder fabricar biocombustible. El precio del azúcar se fue por las nubes en Argentina. O sea, no hay una planificación previa. Entonces, eso es lo que me preocupa para poder ir avanzando, porque no veo una organización en ese sentido. Bueno, tu pregunta es buenísima, va al corazón de todo este problema, ¿no? Fuiste bien al fondo, se complementó tu pregunta con lo que preguntó Marta. En mi opinión, casi siempre estos procesos empiezan con una ley. Es decir, nosotros vamos a dar este primer paso de presentar un proyecto. ¿Te imaginás lo que va a ser la discusión en el Congreso? Porque va a haber mucha gente. Vos mencionaste los biocombustibles. En el Congreso está muy presente el lobby, dicho con el mejor buen sentido, del etanol y de lo que es el biogasoil. Entonces, bueno, vamos a estar ahí con diferentes factores de poder. Va a estar el sindicalismo. Fíjate que lo de los 20 años no es casual. Esta discusión ya se dio muy fuerte en Alemania, que es una enorme potencia automovilística en términos de industria automovilística, especializada en exportar autos, donde trabajan 830.000 personas, y cuando se modeló la migración a fabricar autos eléctricos, se quedaban más o menos 310, 315.000 sin trabajo, que eran las que construyen motores y cajas de cambio, por ejemplo. Los que hacen los interiores, las suspensiones, los frenos, las carrocerías, todos esos no. Entonces, se habla de 20 años porque hay un proceso de recapacitación, hay un proceso de jubilaciones que hay que cumplir para readecuar la industria automotriz. Argentina va despacio, viste que yo te dije Costa Rica, Uruguay, Chile, Perú, van rápido porque no tienen industria automotriz propia. Colombia, que tiene un poquito, va un poquito más lento. Entonces, a nosotros nos toca todo ese proceso. Posiblemente la ley fije las condiciones adecuadas para el esfuerzo privado, porque el Estado no lo veo con capacidad de hacer en los próximos años esfuerzos grandes sobre este tema, y seguramente si los hace lo va a hacer apalancado con el sector privado. Entonces siempre lo que hace falta es sentar las bases. Las ideas, o sea, los planes que sí existen a nivel del sector privado, aparecerán en la discusión de la ley. Si la ley queda haciendo un buen sustrato para dar vida a los proyectos privados, va a haber planificación por parte de los privados basados en los ladrillos o cimientos que van a estar en la ley, que van a garantizar esos 6, 7 años que busca un privado asegurando su flujo de fondos. Hoy,
el 2041 no entra en el flujo de fondos de nadie. Entonces, por eso no hay una planificación como a vos y a mí nos gustaría ver. Va a haber una autoridad de aplicación que seguramente va a ir tomando todas estas inquietudes, aún después de que salga la ley, y con todo eso, no sé los tiempos, empezaremos a tener un horizonte un poco más trazado, hasta donde el secreto empresario te permita saber, porque te repito, me imagino una parte bastante importante programada dentro del sector privado. Perfecto, muchísimas gracias. Es muy bueno lo de la desprogramación de algunos sectores de la industria automotriz. La verdad es que me interesó mucho para agregarlo al análisis. Muy bueno. Sí, muchas gracias, Claudio, por tu respuesta. No sé si hay alguna consulta, algún comentario más. Si no, aprovecho el huequito. Y yo tengo uno, mejor dicho dos. Uno respecto a las baterías, Claudio. No sé cuán familiarizado estás con el tema, pero te lo pregunto para conocer tu opinión. ¿Corremos el riesgo de llenarnos de baterías en desuso? No, por supuesto, no dentro de 5 años, estoy pensando en 50 años, una cosa por el estilo, cuando se impongan los automóviles eléctricos. ¿No se piensa sabés si hay planes, por ejemplo, para que una vez que la batería termina con su proceso de vida útil, el productor de la batería tenga que hacerse cargo nuevamente del proceso de reciclado y de transformación de ese producto en un residuo ya, digamos, contenido o estabilizado, o por transformarlo en otra cosa? O si se piensa, por ejemplo, en el desarrollo de baterías en las cuales, una vez finalizado su ciclo, sean totalmente desarmables y los distintos componentes puedan procesarse de una forma diferente. No sé si tenés algún comentario al respecto. Sí, es un tema sumamente importante, es un tema sobre el que se consulta mucho. En primer lugar, te digo, la normativa de baterías dice que cuando una batería no alcanzó a retener el 80% de la energía nominal con la que había sido construida, se considera agotada, normativa internacional. O sea que una batería de 100, cuando no puede guardar 80, se considera agotada. Esa batería es la que te digo que se extrae del vehículo, suponete que fuera en ese punto, se le pasa un plumero, se le borra el 100 y se le escribe 80 y se vuelve a vender. Es una batería de 80 que para ser de 80 es medio pesada, es medio grandota, pero sirve para las aplicaciones que decíamos estáticas. Y como bien decías vos, entonces va a una segunda vida, una tercera vida, y entonces sí tenemos que estar pensando en décadas, porque se calcula que la vida útil a bordo de un vehículo promedio va a ser del orden de entre 8 y 10 años, las baterías que están saliendo hoy. Y en segunda vida se calcula aproximadamente unos 25 a 30 años en forma estática. Así que estamos hablando de acá unos 35, 40 años, en donde la ola fuerte de baterías de hoy empieza a estar puesta como residuo. El uso en segunda vida es desesperantemente alto. La demanda de baterías es enorme. Por ejemplo, China está instalando su sistema 5G de comunicaciones y las estaciones de 5G, como las de 4G, requieren un backup con baterías, pero como consumen más energía, requieren casi 5 veces más de almacenamiento que las estaciones de 4G. Así que los casi 7 millones de estaciones de 5G que está poniendo China va a absorber durante 3 años todo lo que salga de la industria automotriz que se da de baja. Ahora, para hacer que el reciclado de la batería sea lo más fácil posible, esto es, me imagino que vos estás pensando en el diseño del pack de baterías donde va alojada la batería que facilite su extracción o su remoción. Acá, a nivel mundial, se está pensando en poner a la batería de litio como residuo peligroso, que ya hay una normativa establecida, todo el mundo sabe que hay que trazar ese activo y cuando llega al fin de vida útil, el que lo introdujo tiene que tomarlo en un cierto país y hacerse responsable por la salida del país o su disposición final. Eso todavía yo lo veo bastante verde en muchos países que ya adoptan el auto eléctrico, pero me imagino que va a tener que ser adoptado, porque eso sí
va a hacer cambiar el criterio de construcción de los vehículos, de diseño y construcción. Muchos fabricantes ya lo tienen en cuenta y ya están diseñando los vehículos eléctricos de forma de pensar en este punto. Como ya lo hacen con los convencionales, que les exigen el reciclado casi total de las partes. Y hay un grupo de empresas que reciclan baterías, que hacen la molienda y la selección de los materiales, que están hace varios años, pero se han encontrado con una demanda de sus servicios menor a la que habían previsto, lo que demuestra que la segunda vida o algo así están dando muy, muy bien. Y estas empresas están hoy con procesos de reciclado que dejan un 4% en volumen, un 4% en peso de las baterías que no se sabe muy bien qué hacer. En forma rentable, ¿no? Rentablemente pueden procesar el 96%. Pero ese 4% es muchísimo también y se está buscando destino en asfaltos o en algún otro tipo, o en ladrillos o algún otro tipo de componentes. Es decir que, en mi opinión, el sistema está enfocado, el problema está siendo mirado, pero falta bastante, porque todavía no hay conciencia como la que quizás tengas vos de lo que puede llegar a ser el volumen dentro de unas décadas. Claro. Bueno, gracias, Claudio. Pero por lo menos es un tema que está en la cabeza de los diseñadores, eso es importante. No sé si hay alguna consulta o comentario más. Si no, tengo una pregunta, Claudio, a ver si... vos recién comentabas, y es un tema que yo ya lo había escuchado otras veces, que desde el año 1910 hay autos eléctricos. Y por lo que estabas comentando recién, que eso sí yo no lo sabía, había toda una estructura que era, por lo menos en Estados Unidos, en Nueva York, toda una estructura armada como para sostener ese movimiento de automóviles eléctricos con cargadores y sistemas. Entonces, ¿qué pasó que no siguió evolucionando? Porque si eso hubiera seguido evolucionando, hoy no estaríamos hablando de este tema. Bueno, mira, hubieron varias causas. En esa época el mercado estaba dividido en 3/3. Las tecnologías dominantes eran el motor de combustión interna, el de combustión externa, que era de vapor, y el eléctrico, más o menos en 3 partes iguales. En ese momento se descubre petróleo en Texas. Y en Estados Unidos, al menos, que era el mercado más grande que había, se hacen grandes inversiones en refinación. Y lo más importante es que se desarrolla una cadena de distribución del hidrocarburo muy eficiente, que pone la lata de nafta o el surtidor a granel, la bomba, en casi todos lados a un precio muy, muy conveniente. Entonces eso fue la cadena de distribución, que no pudo competir con las redes eléctricas de distribución, fue uno de los primeros aspectos. El segundo aspecto es que en los años 20 o algo así, cuando empieza a gestarse la crisis financiera y de actividad, aparecen políticas de reactivación económica a través de obra pública. Y hay mucha obra pública en caminos interurbanos. Se unen ciudades con rutas asfaltadas. Hasta ese momento el auto se usaba solamente para dar la vuelta al perro alrededor de los pueblos, lo usaban mucho los médicos y era una vueltita corta. Y ahí las autonomías del eléctrico no alcanzaron. También, paradójicamente, el perfeccionamiento de los motores eléctricos permitió el burro de arranque, que hasta ese momento el motor de combustión era algo totalmente difícil de arrancar, con calentadores. La palabra chofer viene de calentador, era la persona que precalentaba el motor con una llama, se ensuciaba, quedaba lleno de olor y hacía falta darle a una manivela muy, muy fuerte con mucha potencia física, muscular. Cuando desapareció eso, prácticamente ahí es donde se produce el ascenso y ahí es donde Ford decide fabricar vehículos a combustión y no eléctricos en serie, y ahí es el fin de la historia del auto eléctrico. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Claudio, por esta historia tan interesante, ¿no? Acá hay un comentario de Miguel García que dice que no posee micrófono, entonces lo leo en voz alta, que quiere comentar que el Toyota Prius Plug-in Hybrid ya viene con paneles solares en el techo y se prevé que puede recargar para unos 80 kilómetros. Sería más o menos lo que se utiliza para moverse en el trabajo cotidiano. Correcto, sí. También está discutido, hay quien dice ese panel solar que no va a estar en una situación muy
óptima, digamos, o lejos del óptimo, ¿por qué no lo vamos usando para otra cosa? Siempre que veamos en estos temas de movilidad sostenible, veamos una idea, automáticamente vamos a encontrar un detractor. Lo que por lo menos a mí me deja tranquilo porque solo tengo dudas, no tengo casi ninguna certeza. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, entonces daríamos por terminado oficialmente el seminario de hoy. Agradecemos nuevamente a Claudio. Muchas gracias, Claudio, por todas tus charlas y tus respuestas tan precisas y tan ricas en la explicación. Muchas gracias entonces a ustedes por la invitación. No, por favor, espero que seguramente se va a repetir en la medida que tengamos más interacción entre los 3 institutos. Perfecto. Así que bueno, entonces, colegas, me queda solamente despedirlos, voy a detener la grabación.